Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Bienvenido una nueva vez aquí a Excelencia Cristiana Televisión. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a edificarte, que va a ayudarte, que va a transicionarte. Y como siempre tenemos acá un invitado de lujo, el cual trae hoy conocimiento revelado por parte del Espíritu Santo. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, gracias por las palabras, bendiciones para las personas que están aquí con nosotros también. Para mí, como siempre, pues un placer poder estar en este lugar, esperando que sea de bendición todo lo que hacemos acá. Pastor, ¿y cuál es el maná que usted nos trae en el día de hoy? Bueno, sabes que yo veía algo en estos días, un poco preocupante podría decir, pero que es algo que uno ya realmente conoce, ha visto en muchísimas ocasiones y se da en muchísimos lugares. Con una persona que denunciaba algo sobre un familiar y esta persona decía que un líder religioso la estaba manipulando y que esta persona había sembrado muchos bienes materiales en la iglesia, en la congregación donde estaba con esta persona, y ella decía como que le estaban manipulando y lavando el cerebro. Y es un tema de manipulación mental que se repite, que mucha gente habla de eso. A ti te lavaron el cerebro, te han aislado de nosotros, esas personas te están manipulando, mira cómo te hacen que tú de esto, aquello, hagas esto, hagas lo otro. Entonces es bueno enfocar ese tipo de temas porque hay muchas personas a veces que no entienden unas cosas y otros que sí entienden otras, porque realmente a veces sí hay manipulación en algunos lugares. Hay algunos líderes que se prestan para manipular a la gente y controlar incluso hasta sus pensamientos, que la gente no se da cuenta también a veces cuando tú no tienes un pensamiento propio, cuando tú no tienes una decisión propia. Bueno, que en un video que hicimos acá hablábamos de eso, de ese control que a veces tienen algunos líderes. Algunas personas yo sé que no les caen bien ese tipo de comentarios o de opiniones, y yo lo sé, porque la gente te dice, no, la Biblia dice que hay que obedecer. Obedece a tus pastores porque ellos van a dar cuenta de ti, hay que obedecer. Y no estamos nunca diciendo que no hay que obedecer a los líderes. Ahora bien, hay que ver este líder si es un manipulador o si es un hombre de Dios. Porque sea líder o se tenga un título, un nombramiento como pastor o ministro, lo que sea, no significa que la persona tiene que tener una obediencia ciega. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de que alguien pueda ser manipulado mentalmente. Ese tema nosotros también lo estuvimos viendo, pastor, en el cual la madre denunciaba que su hija había entregado todos sus bienes. O sea, se había quedado sin nada. Entonces, ¿cuál sería su opinión personal sobre esto, sobre personas, líderes que motivan a los feligreses, a los que mentalmente quizás no tienen una madurez, a entregar todo lo que tienen por una supuesta bendición que viene más atrás después que entregan? Lo que pasa es que hay muchos métodos de manipulación. Hay métodos a veces que se quedan netamente en lo religioso, otros se van a lo material, a la prosperidad, pero lo que hacen es por sugestión o por persuasión hacer que la gente entienda que lo que le están diciendo es así, aunque no lo sea. Me explico. A la gente le dicen, como el caso que nosotros citábamos, que quizá alguien lo pueda ver por ahí en las redes, tú tienes que sembrar para recibir. La Biblia habla de un principio de siembra. Ahora, cuando esto se manipula, para manipular la mente de alguien, lo que tú le vas a decir es algo tergiversado. Tú le vas a decir que siembra y vas a recibir más. Tú sembraste un carro, tú vas a recibir un dealer o una fábrica de vehículos. Entonces, esa es la manipulación. Entonces, la manipulación lleva a la gente, por ejemplo, en ese caso, por poner un punto específico, a dar lo que tenga, la casa, el vehículo, no importa lo que sea, porque la promesa, lo que le está enseñando el líder, el que lo dirige, el que lo está manipulando, es que va a recibir más. Porque eso no tiene nada que ver con salvación. Sí, así es. Eso no tiene nada que ver con el reino, la salvación. O sea, entonces la persona en su debilidad, porque es una debilidad sin lugar a duda, porque cuando somos manipulados es porque tenemos una debilidad en el pensamiento. La Biblia habla mucho de la mente, yo hablo mucho de la mente por la importancia que tiene y la ignorancia que tenemos nosotros incluso de la misma mente que poseemos. Entonces la gente en esa ignorancia del poder que tiene la mente, incluso el que te manipula es utilizando la mente que lo hace. Utiliza mecanismos para manipular. Entonces esos mecanismos de manipulación son los que llevan a gente incluso hasta suicidarse en casos extremos. Hace un tiempo también aquí en Dominicana hubo un caso con una supuesta pastora que era médico y militar
que penosamente le quitó la vida a una hija de una manera terrible, Sí, muy drástica, sí. que no voy a ilustrar aquí. Y la persona supuestamente iba a una congregación. Sí. Incluso los pastores, los líderes salieron hablando sobre eso. Y ella en su problema, porque tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, esa persona hablaba de lo que Abraham había hecho con Isaac, Sí. el sacrificio del hijo que Dios le pide, que no llegó a sacrificarlo, sino que fue algo, tipología de lo que sería el sacrificio de Jesús. Entonces, el pastor, el líder, tiene que saber predicar, tiene que saber enseñar y tiene que saber interpretar Así cuando es. no es un manipulador, en caso de que no sea un Así es. manipulador, para que eso no afecte la mente de la persona y la persona sea inducida a hacer cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que le corresponde hacer. Entonces, yo te puedo decir a ti en una predicación, dame a tu Isaac, como yo he visto predicadores, dame a tu Sí. único Isaac, dame a tu único hijo, perfecto, ok. Pero tienes que explicar bien eso para que la gente lo entienda lo que tú estás haciendo. Porque cualquier situación puede llevar a una gente quizás a cometer quizás un acto que luego puede ser de locura. Entonces, podríamos decir, pastor, que estas personas que se dejan manipular sería porque tienen una mente débil y falta de conocimiento que conlleva que el manipulador pueda tomar esa presa, pueda tomar esa mente y hacer lo que quiera con esa persona. Mira, la mente es un ente espiritual y las capacidades que se cargan a la mente son parte de lo que da el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, tu mente se fortalece. Cuando tú tienes una obediencia a un líder manipulador sin cuestionar, sin preguntar, porque es por persuasión, pero también es por sujeción. Si tú lo confrontan, te van a aislar, te van a poner en disciplina, te van a hacer algo de lo cual tú no quieres ser parte porque tú te vas a sentir castigado. Entonces, todo ese tipo de cosas llevan a la gente a flaquear en sus capacidades porque no tienen una relación con Dios. Entonces, yo abogo siempre y hablo de la relación con Dios porque tú te fortaleces espiritualmente y cuando alguien te va a decir, siembra, porque tú vas a recibir por la siembra, tú le vas a decir, espérate ahí. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Pero no habla de que obligatoriamente hay que sembrar cosas materiales, sino que si tú tratas mal a alguien, te van a tratar mal también. Que si tú eres injusto, van a ser injustos también contigo. Eso también habla la siembra y la cosecha. Entonces tú tienes que entender el principio también de que no trabaja no va a comer, porque si tú sembraste va a cosechar. Entonces hay que hablarle claro a la gente en todo el sentido y la amplitud de lo que eso implica. No solamente desde un aspecto donde yo quiero beneficiarme. Entonces ahí es donde entra el asunto, ahí es donde puede entrar la capacidad del manipulador de entrar también la mente de la gente, se hace débil ante las cosas que le pueden parecer que le van a hacer de un premio, le van a dar un beneficio por algo que hacen. La gente también son inducidos por eso. Si tú das, te van a dar. Si tú haces esto, tú vas a recibir esto. Entonces se convierte en una manipulación. Entonces están manipulando tus pensamientos también cuando tú no puedes pensar por ti mismo, porque cuando tú traes un pensamiento diferente al que se te está explicando, expresando en la doctrina de ese lugar, entonces te tildan de rebelde o te aíslan y a veces te expulsan porque entienden que tú vas a traer un conflicto dentro de los que están siendo manipulados y eso va a romper con lo que quiere hacer el líder que está manipulando. Entonces, es un asunto espiritual, pero es un asunto bien profundo. O sea, ¿por qué que Satanás la gente no entiende a veces? Y tengo que decirlo así, que Satanás ha cambiado de estrategia en el tiempo. Así es. Y Satanás antes perseguía a la iglesia al principio. Él dejó de perseguirla, pero entró en muchas congregaciones. Así es. Entonces, al entrar en las congregaciones ahora es más sutil, porque la gente no lo ve, Sí. no lo percibe tan fácil. Pero ¿cómo se puede percibir? En las acciones, en lo que tú me estás enseñando, a donde tú me estás dirigiendo. Porque yo no puedo ir donde quiera que tú me diriges, cuando donde tú me estás dirigiendo es un lugar que no es donde Dios quiere que yo vaya. Cuando lo que tú me estás diciendo que haga no es lo que la palabra dice que yo debo de hacer. Entonces, ese es el tema principalmente. Entonces, lo espiritual entra ahí. Entonces, la mente de la gente ya no tiene una conexión con Dios, sino con una regla, con una norma, con una enseñanza, y la misma es una manipulación muchas veces. Entonces podríamos decir también, pastor, que dentro de lo que es la manipulación entra lo que es pactar, porque hay muchas congregaciones y muchos líderes que utilizan el término pactar algo, mayormente bienes, para supuestamente recibir un bien de parte de Dios. O sea, pacta con tal cantidad o pacta con tal bien y vas a recibir tal cosa.
Entonces, podríamos decir también que eso es parte de la manipulación. Claro, porque la mente funciona también con declaraciones, afirmaciones. Cuando tú haces afirmaciones, cuando tú haces declaraciones, esas cosas se van agregando a ti. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, como el hombre piensa, así el tal es. El pensamiento es importante, por eso dice el apóstol Pablo que hay que pensar en todas las cosas buenas, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo perfecto. Hay que pensar en eso. Entonces, cuando tú estás pensando en ese pensamiento que te están colocando de alguna manera sutil, porque te están induciendo a ti a eso, entonces ya tu mente va a caer en esa trampa de la manipulación y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa con eso que usted dice. Entonces, es una inducción que están haciendo a las personas de esa forma. Entonces, la gente está cediendo a esa manipulación. Y está cediendo a la manipulación porque hay sutileza en el manipulador. Entonces, sería bien, pastor, que la manipulación, que la persona se deja manipular por las faltas emocionales que puedan tener, por el deseo de obtener algo, y esa es una forma que pueden ellos ver que pueden obtenerlo. Mira, eso es un tema que no solamente pasa en las iglesias o congregaciones, pasa en muchísimos lugares. Hay gente que son manipulados, que son extorsionados, que son estafados. Pero en el caso de la iglesia, la mayoría de las personas que llegan a las congregaciones tienen situaciones emocionales. Y por no decir espirituales, pero todo es un conjunto de cosas. Pero tienen situaciones emocionales. O que tienen problemas de pareja, o que tienen problemas económicos, o que tienen algún problema personal, mental o de situación de salud. Siempre hay una situación normalmente, la mayoría de las personas. En la gran mayoría, son muy pocos los que no llegan con una situación. Entonces, esa situación lo hace ser frágiles de alguna manera. Entonces, están buscando una salida, están buscando a alguien que lo dirija, a alguien que lo encauce, que de alguna manera sirva de sustento para mantenerse de pie. Entonces, si la persona que lo recibe o la persona que lo va a instruir o los que lo van a enseñar tienen una enseñanza sesgada, bajo una manipulación, bajo un engaño, bajo un propósito que no es de bien, de manipular a esta persona, pues entonces la gente será muy factible para esa manipulación, porque estará en las condiciones de vulnerabilidad que le va a permitir al manipulador hacerlo. Igual que pasa a veces con algunas mujeres y algunos hombres, cuando algunos hombres las manipulan y también manipulan su mente, aprovechan algunas debilidades. Y de repente vemos mujeres haciendo cosas y sometiéndose incluso hasta maltrato. Entonces, podríamos decir, hablamos la parte del manipulado, ¿verdad? Entonces, el manipulador, pastor, ¿qué carencias tiene? O sea, ¿qué motiva a un manipulador querer tomar control de otra persona o provocar que las emociones y sentimientos de una persona sean a favor? ¿Qué motiva a un manipulador? Mira, yo te decía que Satanás está en muchísimas congregaciones. La gente podrá pensar lo que entienda, ¿verdad? Pero es la Biblia que habla de eso, que Satanás entra como ángel de luz, que se disfraza. Entonces, las carencias es que estas personas espiritualmente tienen situaciones, porque muchos de ellos lo hacen premeditadamente, que saben que están engañando, que están manipulando, que están estafando a la gente. Porque es que a veces tienen conocimiento bíblico. Eso de que usted tiene que sembrar un vehículo, que tiene que sembrar una casa, eso no existe en la Biblia en ese sentido. En el principio en la iglesia todos llevaban todos los que tenían, dice la Biblia, y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles no le hablaban a ellos de sembrar. O sea, era de manera voluntaria. Exacto. Entonces, esa es la diferencia que mucha gente no entiende, que quizá puede decir, pastor, pero usted está en contra de que se aporte a la obra, de que la gente se desprenda. No, la forma. No es lo mismo que tú vayas a la congregación donde yo participo y tú lleves tus bienes materiales y digas, yo quiero esto donarlo a la obra de Dios, a la iglesia, de manera voluntaria, sin nadie decirte, que te salió a ti del corazón, pues gloria a Dios. Que yo inducirte a que lo hagas cuando tú no quieres o cuando tú no puedes o cuando tú necesitas eso que tú estás sembrando de alguna manera. Yo me acuerdo que en una ocasión, en la primera congregación donde yo estaba en una actividad que hacían ellos, era el G12, se llamaba Encuentro con Dios. Y los que son del G12 o los que han participado van a saber de lo que digo. Y yo hablo de mi experiencia. A veces la gente se siente mal cuando uno dice cosas que uno ha vivido, pero ¿qué puedo hacer? Es mi experiencia. En una ocasión están recogiendo lo que era la ofrenda en una conferencia de esas que se hacían en esos retiros, que el Encuentro con Dios era unos retiros de 3 días. Y a mí me sorprendió mucho que la persona que estaba dirigiendo dice,
vamos ahora a hacer un pacto con Dios y venga, traiga lo que usted le duela, lo más que usted tenga. O sea, que lleve el dinero, la más cantidad que usted pueda. Y decía, el que no tenga dinero puede dejar ahí en el alfolí el reloj, el anillo, lo que sea. Y luego usted, cuando tenga el dinero que le prometió a Dios, usted va y lo saca, lo busca. Como que era una compraventa. Yo lo que vi, para los que son dominicanos, que saben lo que es una compraventa, que uno lleva un objeto, una prenda, le dan un dinero, por eso está ya por un plazo de tiempo. Lo empeñan. Empeñado. Y usted va a una casa de empeño. Usted va a llevar el dinero, lo retira con un interés que le paga al dueño de la casa de empeño. Yo no he visto eso en la Biblia. Esa casa de empeño yo no la he visto en la Biblia, entonces a mí eso me sorprendía. Yo digo, esto no está bien. No está mal que la gente dé y que la gente dé hasta lo que no tenga, pero no está bien que sean manipulados, que sean extorsionados y que sean forzados a dar más de lo que pueden, incluso a sacrificar sin ellos tener ese deseo en el corazón. Entonces, esa es la diferencia de la manipulación. Las cosas voluntarias en Dios están ahí establecidas en la Biblia. Dios todo lo que quiere que hagamos es voluntariamente. Amén. No con amargura, no con obligación, porque así es como Dios lo recibe. Entonces, el manipulador tiene un problema espiritual y muchas veces es usado por Satanás para engañar a gente y llevar a gente a situaciones. Se han roto matrimonios por esas situaciones de personas que no han estado de acuerdo con su pareja por lo que han hecho, por la manipulación mental que se le ha colocado en algún lugar. Y de repente se rompe ese matrimonio. A mí nadie me puede decir que eso fue Dios que lo mandó a dar la casa y dejar la familia en la calle porque le dijeron que sembrara. Entonces la gente tiene que estar claro de las cosas como son. O sea, si todavía yo quiero dar mi casa y mi esposa no está de acuerdo, yo no puedo darla. Así es. Pastor, mire, esto se pone bastante fuerte y más yo creo que con lo que voy a preguntarle en este momento y las personas que están ahí mirando este video están atentos a esta pregunta. Pastor, entonces, ¿podríamos decir que el manipulador, si no se arrepiente, se pierde? Bueno, Dios es el que conoce los corazones y la Biblia dice que la palabra del Señor es que va a juzgar al hombre en el día postrero. Si usted conoce la palabra y usted sabe que eso que usted está haciendo es un recurso que usted ha utilizado buscando un bienestar o buscando una prosperidad o buscando hacer algo grande desde su punto de vista personal, que a veces quieren hacer grandes cosas, quizás más de las que Dios le ha establecido, y usted sabe que Dios no se lo dijo ni que la palabra lo dice, usted sabe que va a tener que darle cuenta a Dios de eso, sin lugar a dudas. Y la gente que ve este video, quizás no lo vean solamente nuevos creyentes o personas que no tienen tanto tiempo, que no son tal vez de tal liderazgo, o si en caso sean líderes o ministros de ese nivel, de lo que pueden manipular en algún momento a otro, pues saben la autoevaluación que tienen que hacerse, porque uno tiene que evaluarse también. La Biblia nos manda a evaluarnos y a autoevaluarnos para ver si estamos en la fe, para ver si estamos bien delante de Dios. Entonces, el líder tiene que basar sus enseñanzas en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me manda a enseñar sobre la ofrenda, por ejemplo, dar voluntariamente, yo no puedo enseñar obligación para dar, porque estoy cambiando lo que la Biblia dice. Entonces, a veces no se hace de manera directa, sí, sino persuasiva. Sí. Entonces, la gente no le dicen de manera directa, no, es que es obligado que tú tienes que hacerlo, pero te lo dejan entrever cuando no te dan una oportunidad, cuando no te toman en cuenta para un liderazgo, entre otras cosas que pasan en esos lugares. Entonces, pastor, al usted estar hablando, llegan a mí tantas preguntas que, verdad, quisiera que el tiempo nos dé para hacérselas todas. Pastor, entonces usted sabe, mire, que en diferentes iglesias y congregaciones hacen un programa, ¿verdad?, del año completo, de todo lo que se va a hacer, todas las actividades. Entonces, dentro de esos programas hay algunas actividades que ellos realizan que es promoviendo el tener que dar. Y aquí es donde quiero preguntarle esto. Usted sabe que hace, por ejemplo, actividades, como le dije anteriormente, de pactar, de sembrar, pero ¿y de la primicia, pastor? Iglesias que cada año hacen una actividad para que las personas lleven sus primicias. ¿Qué usted puede decirme sobre esto? Es que, mira, todo lo que sea para la obra de Dios en el sentido de poder contribuir, ayudar a que las cosas sean, no está mal. Es la forma como se haga. El hecho de que una iglesia realice una fiesta de primicias, que no es una obligación y los miembros no están obligados tampoco. Pues yo quiero ser muy claro con eso, porque a veces la gente malentiende lo que uno dice. Sí, así es. Y yo espero que los que vean algunos cortes no malentiendan, sino que vean todo el contenido de lo que estamos hablando, porque a veces se malinterpreta.
Cuando yo hablo de ciertas cosas, es que hay que enseñar las cosas como son, independientemente de las cosas que tú hagas. Vamos a hacer una primicia, pero la gente hay que enseñarle que la fiesta de la primicia, ¿qué era? Era en el pueblo de Israel, cómo se celebraba y qué se hacía. Que la iglesia no está obligada a llevar primicia. Ahora vamos a hacer esta actividad y todo el que quiera y lo sienta de parte de Dios, que lo haga. Punto. No se peca. La gente está claro de lo que está haciendo y lo está haciendo voluntariamente y nadie lo va a juzgar, nadie lo va a señalar porque no lo hizo o no deben de hacerlo. Entonces, ese es el punto. El punto es ese. Entonces, cuando eso cambia es donde entra la manipulación. Cuando entonces eso se distorsiona y que es obligatorio y que eso fue establecido y que eso... Entonces ya ahí cambia entonces el discurso, cambia el formato. El formato, cambia lo que la palabra establece. Entonces, la Biblia habla de los falsificadores de la palabra. Y el apóstol Pablo dice que muchos medran falsificando la palabra. Medrar es buscar un beneficio propio. Entonces hay gente que falsifica la palabra para buscar un beneficio personal. Y ahí es donde está el problema, que mucha gente no confía a veces, que mucha gente no quiere creer en muchas cosas que se hacen en algunos lugares, porque a todas luces son manipulaciones y son estafas. Lo que pasa es que la religión está revestida a veces de, ¿cómo diríamos esta palabra? Es como esta palabra que se dice en la justicia, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Entonces es como revestido de esa frase, que la iglesia, las religiones están revestidas hasta que se pueda demostrar. Entonces, la mayoría de la gente que son parte de una congregación, de un lugar donde son manipulados por algunos líderes, no se atreven a denunciarlo, no se atreven a enfrentarlo, la mayoría. Y cuando alguien lo enfrenta, es muchas las acusaciones y los señalamientos que se le hacen a esa persona que lo enfrenta. Pastor, usted hablaba ahorita sobre que a veces se reviste, ¿no? La iglesia y demás. Entonces yo quiero como que mostremos el otro lado de la moneda, a ver qué usted piensa y cuál es su opinión personal, de que quizás estos manipuladores han tenido que accionar por medio de los diferentes programas que estuvimos hablando para poder adquirir bienes de los miembros y feligreses. ¿No será que a veces también el pueblo no le gusta dar, pastor? Y hay que buscar diferentes tipos de opciones para ver si pueden caer como en conciencia o en entendimiento de que deben también de aportar a la iglesia. Lo que pasa es que el tema de dar no es el tema central de la iglesia. El tema de aportar, ofrendar, sembrar, diezmar, no es el tema central de la iglesia. Ni es el tema principal de la iglesia. Ni es el tema fundamental de la iglesia. Entonces pasa a un cuarto, quinto, sexto plano. Porque el tema principal de la iglesia es la salvación en Cristo. Amén. El tema fundamental de la iglesia es la santidad y guardarse, que la persona pueda estar como debe, como hombre de Dios, para salvarse, independientemente de que dentro de eso esté todo lo demás, en lo que es la religiosidad que nosotros practicamos. Entonces, el tema es ese. O sea, ¿qué tan importante es como para yo decirte que tú no te puedes bautizar por no hacerlo? O para yo decirte que tú no puedes ejercer un ministerio por no hacerlo. Entonces hay que revisar eso a la luz de la Biblia. Entonces, si la Biblia no prohíbe que tú ejerzas un liderazgo, por poner un ejemplo, yo no puedo prohibírtelo porque tú no hagas ciertas cosas que yo quiero que tú hagas. Entonces, para que la gente lleve de aporte, tú no tienes que manipular ni obligar, porque ese es un tema personal y voluntario. Entonces, eso es lo que Dios dice, lo que la Biblia enseña. Ahora bien, la persona individualmente tiene que darle cuenta a Dios. El que sabe que puede ofrendar a la obra y no lo hace, a Dios tendrá que darle cuenta. El que sabe que hay una necesidad de los hermanos, de la congregación, lo que sea, y no ayuda, sabe que tendrá que darle cuenta a Dios. Y hay un texto bíblico que dice, si tú vas a la casa de tu hermano y ves que tu hermano tiene necesidad y tú le dices, calentados y saciados, voy a orar por ti, te va. Teniendo con qué darle. Teniendo con qué ayudarle y cierra tus manos. Yo estoy parafraseando, la gente sabe que ahí está en la Biblia. Sí, lo pueden buscar. Así es, en los evangelios. Exacto. Y dice, calentado y saciado y cierra tus manos y no ayuda a tu hermano necesitado, dice que el amor de Dios no está en ti. Entonces, es un asunto de enseñar las cosas como la Biblia dice. Porque si el amor de Dios está en nosotros, a nosotros no hay que mandarnos a dar. Y usted lo puede tener seguro eso. Que el hombre de Dios, los siervos y siervas de Dios que están en una congregación, cuando el amor de Dios está en su corazón y hay una necesidad en la iglesia, en algún hermano, en los líderes, no importa en quién sea, ellos se van a desprender. Ahora, cuando yo hago por ser un líder, que tengo una autoridad, tengo una fuerza, un poder que puedo ejercer sobre la otra persona, entonces ya ahí se sale
del orden de Dios y entra el orden humano. Y en esa manipulación entra la extorsión, y en esa manipulación entra el engaño, y en esa manipulación entra ese problema mental donde la gente entonces va a tener una situación en su mente todo el tiempo, porque a veces hay gente que lo hace sin querer y sin poder. Eso, y incluso a veces hasta se endeudan. Claro está. Se endeudan tratando de complacer ciertos requerimientos que se le imponen. Mire, hay casos que yo he conocido de personas que han sembrado todo, luego se encuentran en crisis económica Sí. y están esperando que el lugar donde sembraron le ayuden. Sí. Escuchen esto. Que le ayuden. Y la frustración que hay en esas personas cuando Sí. ven que necesitan ahora una casa, pero nadie se la siembra. Sí. Sí. Yo lo voy a dejar ahí porque es que... Mire, a veces hasta no, es emocional, mejor dejarlo pastor. ahí porque es que uno se indigna. Pastor, mire, a veces hasta Uno se emocional. indigna. Yo voy a pasar el tema de la mente para hablar de la manipulación de la mente, porque es que... Pastor, mire, a veces hasta emocional. Incluso hay personas que hasta se van de la iglesia, se van de Cristo, porque entienden que Dios, o sea, que lo que ellos hicieron, le vendieron tantos sueños, de que cuando tú te encuentras en una situación, todo lo que tú diste va a volver a ti, de repente ya no vuelve. Es algo bastante fuerte. Pastor, pero por su forma de pensar y por su forma de enseñar, ¿usted ha sido muy atacado, perseguido, atribulado? Las batallas mías son incontables. A mí la misericordia de Dios me ha guardado y me ha abierto puertas para yo poder ejercer nuestro ministerio. Pero nuestro principio no ha sido fácil. Yo duré 7, 8 años en el anonimato, no porque yo quería, sino porque muchas puertas se cerraron. Yo duré muchos años que nadie sabía de mí prácticamente, más que la gente con la que yo compartía, los lugares donde yo podía expresarme. Pero tradicionalmente en el evangelio no se acepta una mente que piense de manera diferente o que tenga un pensamiento individual. No tanto individual, porque yo trato de llevar un pensamiento bíblico, pero sí que difiere de muchos temas a nivel de lo que es el dogmatismo y las normas de muchos lugares. Porque las normas, usted se somete a ellas en las congregaciones siempre y cuando esas normas no sean gravosas. Cuando hablo de gravosas son normas como esas. De obligarte a hacer cosas que la Biblia no dice y que a veces tú no puedes ni siquiera hacer. O de enseñarte a que tú tienes que hacer cosas que Dios no te exige. Entonces ahí entra lo gravoso de ciertos temas en cuanto a las normas. Ahora, si yo entro a una iglesia y me dicen las normas de la iglesia son esta y esta, no son gravosas, y yo quiero aceptarlas, no hay ningún problema. Porque la gente está donde quiere estar y donde se siente bien, de cierta forma. Pero tiene que ser con una conciencia. Entonces, cuando a ti te manipulan mentalmente, tu conciencia no tiene una evolución. Tu pensamiento no tiene una libertad. Entonces, hay mucha gente sin un pensamiento libre, sin un pensamiento crítico en muchísimos lugares, que eso Dios lo quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros pensemos por nosotros mismos, pero no con el pensamiento nuestro, sino con el pensamiento de Dios. Así es. Entonces, la palabra es el pensamiento de Dios revelado al hombre. Cuando el apóstol Pablo dice, vosotros tener la mente de Cristo, está hablando de que ya nosotros no pensábamos como pensaba antes. ¿Cómo se puede explicar eso? Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que sé, lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es un cambio de pensamiento. Antes no era así. Antes él perseguía a la iglesia siendo fariseo. Entonces, cuando el pensamiento en nosotros cambia, tiene que cambiar desde un punto bíblico, no desde un punto de manipulación. Porque ese punto de manipulación en algún momento va a traer una discordancia, va a traer una situación de conflicto, va a traer una situación por cualquier razón. No tiene necesariamente que ser como empezábamos hablando, de que una familiar notó la situación y está preocupada porque vio un tema de un caso de una persona que de alguna manera sacrificó a su hija y ella dijo, cuidado si ahora mi pariente, ya que no le queda más nada que dar y le siguen insistiendo, sacrifica a sus hijos. Sí. Porque hay una manipulación mental. Entonces, hay personas que han ido a recibir al Señor, ahí está en la historia, porque personas le dijeron que en tal año, en tal fecha, Cristo venía, el mundo se iba a acabar. En Estados Unidos pasó, vendieron todo, se fueron a un monte. Cuando no vino Jesús, cuando no se acabó el mundo y habían vendido todo y se habían quedado sin nada, mucha gente de esas se suicidó. Sí. Sí. Entonces hay gente que no quiere que se hable de eso. Entonces usted no puede seguir a un líder manipulador que manipule su mente a un punto tal donde usted niegue su vida, no para seguir a Cristo, sino para seguir a un hombre. Eso es así. Pastor, entonces, ¿qué pasa cuando a veces hacemos cruzadas,
invitamos grandes predicadores porque hay que ir a todas las raíces, ¿verdad que sí? En cuanto a una mente manipulada. Y al momento de hacer el llamado, pastor, que yo he visto, hay líderes que están en el momento y dicen, si tú no te conviertes, te vas a morir, veo que la muerte está sobre ti, si tú hoy no le entregas tu vida a Cristo, te va a matar, te va a agarrar la muerte. Y las personas entonces a veces acceden por el miedo de que no le venga todo lo que le han dicho, no por realmente la convicción de aceptar a Cristo. ¿Ahí habría una mente manipulada? Es que la manipulación tiene varias vertientes. O sea, si usted no quiere aceptar al Señor, si usted no está en la disposición, porque es una decisión voluntaria, personal. ¿Y por qué insisten tanto, pastor? Entonces, el tú llevar a una gente obligado a hacerlo no garantiza un verdadero arrepentimiento de ninguna manera. Entonces, por eso tú ves personas a veces que porque el que lo llevó, el que lo invitó, o la persona que está ahí lo llamó para orar y luego lo hace confesar a Cristo, a lo poco tiempo tú lo ves en el mundo que no es cristiano y tú le preguntas y dices, no, es que yo nunca quise. A mí me llevaron, a mí me empujaron, a mí me llamaron por una oración y después me ponen a levantar la mano a decir que yo acepto a Cristo. Entonces, eso es manipulación. Lamentablemente, no importa que sea la estrategia que use un evangelista o un predicador. Es que el punto es que la gente no se manipula. Cuando usted predica, la gente acepta a Cristo si quiere. Así es. La gente no está obligado a aceptarlo. Así es. Si no lo acepta, el problema de esa persona no es suyo. Usted hizo su trabajo. Pero la gente entiende que para que la gente vea que Dios me usó y que yo hice mi trabajo, tiene que haber personas que se arrepientan, por ejemplo. Para que haya una efectividad. Entonces no creen o no entienden lo que es la siembra. La Biblia habla de que el que lleva la palabra es como un sembrador. Y siembra. Y todo el que sabe de siembra sabe que eso es a su tiempo que da el fruto. Así Usted es. siembra hoy, a veces tiene que durar años para ver la cosecha. Entonces, eso hay que entenderlo a la luz de la Biblia. Entonces, a la luz de la Biblia, a nadie se manipula. Jesús no le decía a nadie, ven y sígueme porque tú tienes que seguirme obligado. No. Deja esto, aquello y ven. Por eso mucha gente no seguía al Señor. Porque el Señor no los manipulaba. El Señor les decía lo que tenían que hacer y la gente no estaba dispuesto a hacerlo. Como el joven rico. Como pasa, claro, y muchos otros. Y como pasa ahora. Hay gente que no está dispuesto a renunciar al mundo y a la carne para servirle al Señor. Entonces yo no puedo manipularte mentalmente para que tú le sirvas al Señor y siga con la carne y el mundo en la iglesia. Y eso pasa también. Y es lo que está pasando hoy en día, pastor. Lamentablemente, y es como usted dijo al principio, Satanás se ha entrado a las iglesias de manera religiosamente y está operando desde adentro en muchas ocasiones y en mucho tipo de personas. Y lamentablemente no nos estamos dando cuenta. Que nunca se demuestra así tan claramente. Cuando los líderes son manipuladores, cuando las personas que dirigen a otros son manipuladores mentales, ellos no te van a decir lo que son. Ellos van a aparentar tener piedad. Ellos van a aparentar hacer las cosas bien, pero realmente no las hacen. Tienen oculto esas cosas que llevan dentro para llevarte a ti a que tú hagas ciertas cosas. No son sinceros totalmente. Entonces, se venden a veces hasta como impolutos, como que no pecan, como que están en un pedestal. Esos líderes así lo hacen para que la gente les rinda obediencia. Porque entiende que si muestran debilidad o muestran que son seres humanos que también pueden fallar, la gente no le va a tener esa confianza para seguirlo o para hacer lo que ellos digan. Y eso no es bíblico. O sea, esa persona tendría que arrepentirse otra vez, pastor. Hay gente que tiene tendría que hacer la confesión de fe de nuevo. Yo siempre me acuerdo de una canción, no me acuerdo la agrupación, que me daba un poco de jocosidad, de risa, que había un joven en la iglesia que como que le pasaba las manos a las jóvenes y él le decía, se le quedó la mano afuera cuando lo estaban bautizando. Es como un rata, algo así. Sí. Que se le quedó la mano afuera cuando lo bautizaron. Hay gente que se quedaron entero afuera. Que yo creo que fueron con un impermeable a bautizarse. Entonces hay que desnudarlo y volverlo a zambullir en las aguas. Pastor, ya cerrando. Piensa que quizás esas personas que manipulan a otras, ya cuando vienen a Cristo, están en Cristo, porque han venido con una actitud aprendida antes de servirle a Cristo y la siguen implementando dentro de la congregación. Mira, hay personas que llegan con el objetivo de hacerlo, de vivir del otro, de manipularlo, de extorsionarlo. Hay otros que llegan con la intención de servirle a Dios y cuando llegan entran a un lugar donde no es quizás el lugar más adecuado porque los líderes tienen eso que yo decía del primer ejemplo y entonces lo llevan y lo inducen a ellos a ser como ellos para ser líderes y se quedan envueltos en esa misma situación.
Y hay otros que apostatan de la fe, que ya siendo hombres de Dios, habiendo ya estado donde deben de estar como hombres de Dios sirviéndole, entonces se desvían. Se van a la línea que ellos entienden que es lo que a otros le da resultado. Por ejemplo, hay gente que siente que están estancados en Dios porque quizás no tienen un templo muy grande, o que porque quizás no tienen muchos miembros, o porque quizás ellos no tienen una representación económicamente adecuada según el punto de vista, digo, entre comillas, de la persona. No tienen un buen vehículo, no tienen una buena representación. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Lo que ven a otros hacer que les da resultado en ese sentido. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, de repente cambian. Dicen, no, ya esto hay que dejarlo porque esto está en desuso. Y no solamente cambian en el sentido de la doctrina, sino en todo el sentido de la palabra. Entonces empiezan a manipular, empiezan a extorsionar gente, a abrirse a ciertas cosas y a permitirle cosas a la gente porque lo están manipulando y tienen que cederle cosas. Entonces, esas son las situaciones que se dan, son diferentes para que eso suceda. Pero también están aquellos que le sirven a Dios y que hacen actividades y hacen cosas que no es manipulando a la gente, pero que también a veces tienen cierta ignorancia de algunas cosas en cuanto a la palabra. Hay gente que no le gusta que le digan eso porque lamentablemente todos ignoramos algo, como decía un gran filósofo. No nos lo sabemos todo, ninguno. Así es. Ahora, la palabra tiene una línea doctrinal. Que cuando usted tome esa línea de la doctrina bíblica, de la sana doctrina, usted no va a errar en cuanto a lo que usted le va a pedir a la gente y a solicitarle a la gente que son miembros de su congregación. Pastor, ¿y qué debería yo de hacer? ¿Cuáles son los puntos que yo debería de tomar para yo poder fortalecer mi mente y que mi mente no sea manipulable por otro? ¿Cómo despierto ante la manipulación de alguien? Para mí una de las herramientas más poderosas es la palabra. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted tiene esa capacidad de discernimiento natural, más allá del discernimiento espiritual. Porque al conocer la palabra usted puede filtrar cuando le hablen de cualquier tema. Si es un tema, por ejemplo, como el que hemos hablado de las finanzas o del diezmo, la ofrenda o sembrar, lo que sea, pues usted va a la Biblia y tome ese tema completo en la Biblia. Entonces lo que la Biblia le diga, eso es. Si la Biblia dice que eso es para esto, es para aquello, que se debe hacer de esta forma y de aquella forma, eso es lo que usted tiene que hacer. Ya de ahí lo que diga el otro, ese es su problema. Si usted se lo muestra y no quiere razonar, ese es su problema. Porque el manipulador no acepta sugerencia. El manipulador sugestiona, pero no acepta que nadie le cambie la idea que tiene. Así es. O sea, tiene que aceptarle su idea sí o sí. Y ahí es donde la manipulación entra con fuerza. Porque por la autoridad que me embiste, yo tengo la capacidad de dictar algo y que nadie me cuestione. Entonces, es un tema que hablábamos un poquito, podríamos decir en otra ocasión, que la gente a veces no quiere que uno hable de él. Y usted me preguntaba que los problemas que yo había tenido. Los problemas que yo he tenido como ministro de Dios, como hombre de Dios, es por eso, porque uno toca intereses. Así es. Imagínese usted una gente que se está haciendo millonario a costilla de un grupo de gente, haciendo cosas que no son lo que la Biblia dice, y alguien venga de repente y le escribe un libro, le diga, este libro se llama La oveja que no se dejó quitar su lana, no se deje trasquilar, dele las cosas a Dios y no al hombre, y empiece a enseñar sobre ciertos puntos, sabe que no le va a caer bien. No le va a caer bien al hombre, porque le está tocando un interés. Sí. Hay personas que, siendo manipuladores y supuestos ministros, dejan de trabajar, pudiendo hacerlo. Ay. Dejan de buscar el sustento y empiezan entonces a hacer cosas que la justifican por la palabra, porque la palabra te dice que el que trabaja en el altar debe de comer del altar. Pero no dice nunca que el que trabaja en el altar va a vivir una vida de lujo a través del altar. La Biblia nunca te dice que deje de trabajar para vivir de la fe. La Biblia dice que el justo por fe vivirá, pero el que tiene fe trabaja. Sí. Y cuando usted trabaja, usted puede bendecir a otro y no solamente esperar que lo bendigan. Así es. Entonces, ese tipo de cosas, a la luz de la Biblia, está muy clara. Entonces, la gente a veces tiene que irse a la palabra para poder discernir cosas que son manipulaciones, que son extorsiones a todas luces y que, como decía yo, no se pueden a veces atacar o la gente no la ataca porque como la iglesia es un asunto que el que va es porque quiere, entonces usted va de repente a la justicia, en la justicia no le aceptan esa querella de que usted lo estafaron porque usted llevó eso voluntariamente, sería un abuso de confianza cuando más. Eso es así. A nivel legal. Eso es así. Pastor, este tema es muy extenso, muy bueno. Yo sé que este tema amerita una segunda parte. Así que necesito que tú escribas en los comentarios una segunda parte de este tema, porque realmente este tema abre los ojos, abre el entendimiento, que es lo que muchas veces necesitamos en
no olvides darle like y comentar que quieres una segunda parte. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Y si nosotros queremos seguirle, Pastor, ¿por dónde lo podemos hacer? Instagram, Víctor Almani, Facebook y YouTube, Pastor Víctor Almanzar. Así que ya ustedes saben, si usted quiere conocer más del Pastor Víctor Almanzar, ya él dio los medios por los cuales usted lo puede localizar y poder seguir tomando de tanto conocimiento que el Espíritu Santo ha puesto sobre él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Recuerda que esto es Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda compartir, darle like y comentar. Hasta una próxima. Shalom, shalom.